Múltiples informaciones económicas a esta hora. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a empezar a chequear, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo con este pronunciamiento. Comunicado oficial: OPEP condena magnicidio en grado de frustración contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hay consternación en países miembros OPEP. Acuerdo nuclear también genera repercusiones económicas. Hay reacciones a la decisión de Trump de salirse del acuerdo nuclear firmado por el G5+1 con Irán. Análisis hoy en nuestro expediente económico: el vaivén mundial del precio de la soja. Tal como estaba previsto este martes, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, tomó juramento con el compromiso de unir a la nación y reactivar crecimiento económico. En sus primeras palabras como presidente, Duque confirmó lo que sería su gobierno en materia económica, priorizando la participación de los empresarios, la apertura de las inversiones y la liberación de impuestos. Fiel al recetario de los organismos financieros neoliberales, lugar de donde proviene, tras su paso, por ejemplo, por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. En materia económica, está claro que se han cometido errores que nunca más se deben volver a repetir. Una política tributaria basada en la expansión del gasto ha llevado a que los impuestos se conviertan en asfixia para muchos empresarios y que se afecte el ahorro, la inversión, la formalización y la productividad. Fíjense esas palabras que de entrada no parecen cumplir precisamente con las expectativas de un grueso de la población colombiana que al tiempo de la juramentación salía a las calles a recibirlo con protestas. Y es que más allá de la promesa de reactivar la economía, lo cierto es que Duque parece llegar a la presidencia a profundizar el modelo económico empobrecedor y excluyente en Colombia, que pese a ser vendido como uno de los ejemplos macroeconómicos, deja resultados en rojo en torno a la contracción del aparato productivo, la caída de las exportaciones, el aumento de la deuda externa y la pérdida de inversiones extranjeras. Vengo a la marcha a apoyar un momento de cambio. Creo que todos venimos por eso, porque estamos cansados del mismo discurso, de las mismas acciones, y pensamos que la acción puede ayudar a un cambio efectivo o por lo menos dejar un precedente frente a algo a lo que no estamos de acuerdo. Espero en la marcha eso, que se siente un precedente, que vean que realmente estamos en desacuerdo con muchas cosas que están pasando en esta historia en nuestro país. Mientras tanto, en Panamá, los jubilados mostraron su rechazo al proyecto aprobado en materia previsional, ya que el aumento que allí se contempla es insuficiente y no cumple con las expectativas ante el aumento de los precios. Un proyecto de ley que contempla un aumento de $140 cada 3 años en aquellas pensiones inferiores a los $1.500 mensuales, aunque el proyecto no deja claro cuál sería la fuente de financiamiento. Los adultos mayores han propuesto que esos fondos para el aumento no proceda del maltrecho programa de invalidez, vejez y muerte y de la Caja de Seguro Social, mientras sugieren alternativas como la utilización de excedentes del monto que le entrega el Canal de Panamá al presupuesto nacional. También pasan cosas en Haití. Cientos de ciudadanos en la nación marcharon contra la corrupción y el despilfarro de fondos públicos, una protesta convocada por la plataforma de organizaciones de derechos humanos. Los manifestantes exigieron a las autoridades juzgar a los implicados en el despilfarro de los fondos de Petrocaribe, pidiendo a su vez justicia y transparencia a las instituciones encargadas del Tesoro Público y los fondos dirigidos a proyectos estatales. Los partidos y organizaciones políticas de oposición al gobierno, que dijeron presente en la convocatoria, firmaron un acuerdo para pedir al pueblo y activistas políticos la posibilidad de demandar y reclamar reformas fundamentales para la nación. El ministro venezolano de Petróleo, Emanuel Quevedo, leyó este martes una carta emitida por los países exportadores de petróleo, OPEP, en rechazo al atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a ver ese pronunciamiento. Señor presidente, estos atroces actos de terror no deberían tener cabida en nuestra sociedad y nos solidarizamos con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela al condenar
este deplorable ataque. A esta hora también vamos a ver ese mercado petrolero cómo se mueve. 74.67 dólares el barril, primer indicador que va a aparecer, tendencia al alza. En este caso, allí lo tienen, Brent WTI clavado en 69.30, también con tendencia alcista, y vamos a reseñar este barril OPEP en dólares, 75,28, también tendencia alcista, que hemos visto se repite en los tres marcadores. A la vuelta de la pausa vamos a conocer también otra realidad. ¿Qué está pasando con estos aranceles de Trump contra China? Caída de números de usuarios de Snap opaca resultados de sus ganancias. Pese a reportar una recuperación en los ingresos trimestrales entre abril y junio de 2018, su aplicación de mensajería instantánea Snapchat registró una caída de 3 millones de usuarios en el segundo semestre de este año, lo que podría, según los expertos, exacerbar la ansiedad de los inversores respecto a cómo la competencia y los temas de privacidad están afectando a Snap y a sus rivales. Desde su salida a bolsa en marzo de 2017, sus papeles han perdido más de un 50% su valor, razones que parecen no importarle o por el contrario motivan al presidente Al-Waled bin Talal de Arabia Saudita, quien anunció poco después del reporte de los resultados que en mayo completó un acuerdo por 250 millones de dólares para comprar una participación de 2,3% en Snap. Al-Waled también cuenta con otras tecnológicas en su cartera de inversión, como Twitter, JD.com y Lyft. Mientras tanto, otro de los gigantes de Silicon Valley que también se pronunció este martes fue el presidente de Tesla, Elon Musk, quien a diferencia de Al-Waled dijo que está considerando sacar a su empresa de la bolsa como una de las acciones que según su dueño le permitiría operar de la mejor manera, libre de tanta distracción y pensamiento a corto plazo como sea posible. Mientras aseguró a sus empleados que este sería el mejor camino a seguir, la compañía todavía está trabajando para salir de lo que Musk llamó infierno de producción en su fábrica en Fremont, California, donde una serie de desafíos de manufactura retrasaron la puesta en producción de su nuevo sedán Model 3, del que depende la rentabilidad de la empresa. La compañía de Silicon Valley enfrenta un momento decisivo en su historia de 8 años como empresa que cotiza en bolsa, ya que la competencia de las automotrices europeas está a punto de intensificarse con la llegada al mercado de los nuevos vehículos eléctricos de Audi y Jaguar y otros rivales el próximo año. Estados Unidos se queda solo en su decisión de reimponer sanciones contra Irán. Cada vez son más los países que defienden el acuerdo nuclear firmado entre Irán y el G5+1. La Unión Europea, Reino Unido, Francia y Alemania emitieron una declaración conjunta diciendo que mantendrán lazos económicos con Teherán. Por su parte, socios comerciales tradicionales de Irán, caso Turquía e India, también se han comprometido a pasar por alto, ignorarlas, a las sanciones de Trump. Mientras tanto, Israel, aliado histórico de Estados Unidos, es el único país que celebra junto a Arabia Saudita la decisión del presidente estadounidense. Naciones Unidas sigue alentando a los gobiernos a defender el acuerdo nuclear de Irán al considerarlo un logro diplomático. Irak, aunque no esté de acuerdo, respetará las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Aquí el pronunciamiento. Consideramos las sanciones a Irán un error estratégico e incorrecto, pero los cumpliremos para proteger los intereses de nuestra gente. No interactuaremos con ellos, ni los respaldaremos, pero los respetaremos. Irak se encuentra en una posición muy especial debido a que tanto Estados Unidos como Irán son naciones aliadas a su gobierno. Es importante tener claro que en un primer paso Washington pretende que Irán no pueda comprar dólares ni tampoco comerciar con oro y metales preciosos, así como prohibir el comercio con determinados metales y materias primas y software industrial. También las sanciones
de Estados Unidos afectan al sector automotor y a la exportación de alimentos y alfombras. Por ejemplo, en Irán, Estados Unidos prevé ahora una segunda ronda de sanciones en noviembre próximo con un solo objetivo, mucho más dañino: la industria petrolera de Irán. Y allí es vital en esa coyuntura el rol de Irak en ese nuevo escenario en disputa. La Unión Europea sancionará a aquellas empresas que secunden los designios de Trump y dejen de negociar con Irán. Así lo ha dado a conocer Nathalie Tocci, asesora de Federica Mogherini, que es la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y el Consejo de Seguridad. Unión Europea puso en vigencia un estatuto de bloqueo como contramedida a estas sanciones de Washington en un esfuerzo por proteger a sus operadores económicos europeos involucrados en negocios legítimos con Irán. El estatuto data del año 96, fue enmendado el pasado 6 de junio y prohíbe a los residentes y compañías de Unión Europea cumplir con las sanciones a menos que estén excepcionalmente autorizados para hacerlo por la Comisión. Hablo de la Comisión Europea, por supuesto. Estados Unidos reimpuso sanciones, recordemos, a Irán el 6 de agosto, medidas que van destinadas a bloquear transacciones financieras internacionales y reducir sus exportaciones de petróleo a cero. Allí el punto fundamental para destacar. Fíjense ahora cómo los analistas aseguran que la decisión de Trump es uno de los mayores errores de la política exterior de Estados Unidos desde la guerra de Irak. Washington pierde el liderazgo mundial con sus políticas de sanciones. Estados Unidos, con su moneda y su sistema bancario, domina el comercio global, lo que le permite usar las sanciones como una herramienta poderosa para impulsar su política exterior. Pero ahora lo está haciendo sin el apoyo de otros países, ahora que lo está haciendo en un enfrentamiento de manera cooperativa, que era la norma en el pasado. Puede empujar a otros países a crear formas alternativas en torno a la economía de los Estados Unidos. Además, Estados Unidos impondrá aranceles del 25% sobre productos chinos por un valor de 16.000 millones de dólares, una medida que va a entrar en vigencia el 23 de agosto próximo, lo informaba la oficina del representante de comercio de Estados Unidos, que agregó que esta lista de aranceles ya ha sido finalizada, que contiene 279 de 284 líneas arancelarias originales que van a estar en una lista propuesta anunciada el 15 de junio. Nueva lluvia de aranceles entonces, donde los ciudadanos de a pie quedamos afuera, donde nos ponemos a revisar finalmente si nos toca o no que varíe el producto o el precio de productos electrónicos, de plásticos, químicos, de equipos ferroviarios, todos los productos incluidos en esta lista. También los semiconductores de China, a pesar de que muchas de las piezas básicas en estos productos proceden de Estados Unidos, Taiwán o Corea del Sur. La Asociación de Semiconductores Estadounidenses ya ha expresado su decepción por esta orden de Trump de mantener el sector en la lista de aranceles. China no se va a quedar de brazos cruzados, responderá de la misma manera. Eso ya es una información previa que aportaba uno de sus funcionarios. De base justamente la pelea, la disputa por el poder geoeconómico. No hay que salirse nunca de esa idea general para entender el tema. A la vuelta, cuando hablemos de soja, ¿de qué hablamos? ¿Solamente de que aumenta el precio y esto en algo nos afecta? ¿O en realidad ahí hay una redistribución o hay un movimiento en todo ese mapa que mantiene la soja en poquitas manos con el beneficio entonces para poquitos? Quédense aquí, miren esta imagen. Soja, soya, beneficios de su consumo, ayuda a disminuir. Realmente uno de los productos como la gallina de los huevos de oro, hablamos de países como Paraguay, países como Argentina, se encuentra en su precio más bajo desde el año 2008. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Qué factores se mueven y logran ese resultado?
Vamos a abrir nuestro expediente económico en este momento. La soja se ha vuelto protagonista de la agricultura. Datos de la FAO afirman que entre los años 2000 y 2016 la producción mundial se incrementó un 107% al pasar de 161 a 334 millones de toneladas. Según sus evaluaciones, un 24,3% del alza se explica por el crecimiento del cultivo en Estados Unidos, principal productor mundial, mientras que el restante 62,4% se debe a la expansión en 3 países de la región: Argentina, Brasil y Paraguay. La participación de la soja y sus derivados en las exportaciones totales de estos países se ha vuelto muy relevante, 20%, 10% y 40% respectivamente. En este escenario, China juega un rol fundamental. Según información suministrada por el CELAC, las exportaciones de la oleaginosa por parte del gigante asiático han crecido de manera constante durante las últimas décadas, impulsadas por el crecimiento poblacional, el proceso de urbanización y el aumento de los ingresos reales de la población. Dichas importaciones acumulaban 60 millones de toneladas al mes de mayo desde octubre de 2017, prácticamente el mismo volumen que en similar periodo del ciclo previo, cuando era de 59 millones. CELAC agrega que el aumento de los estándares de vida generó un fuerte incremento en el consumo de carnes, que creó una gran demanda de soja como alimento animal principalmente. En la actualidad, las importaciones de soja se proyectan a la baja. Muchos lo atribuyen a los aranceles de 25% impuestos por China a la soja estadounidense como respuesta a los establecidos por la administración Trump a diversos productos chinos. El pronóstico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apunta que esta medida generará una caída de la demanda de 9 millones de toneladas en relación a los pronósticos previos, un escenario bajista que a su vez conlleva a la reducción de la demanda de la oleaginosa por motivos especulativos. Los precios de julio se ubicaron un 12,7% menos respecto de un año atrás y un 9,5% desde principios de año. Al respecto, CELAC afirma que detrás de esta baja del precio de la soja está la menor demanda de importación china tras el arancel, la mayor oferta estadounidense esperada para la próxima campaña y la menor demanda especulativa en un contexto donde se avisora una baja de precios. Ahora bien, ¿cómo impacta esto a Argentina, Brasil, Paraguay, donde la soja justamente figura como producto estrella de exportación? La tensión comercial entre las dos economías más grandes del mundo sigue presionando las cotizaciones en el mercado de Chicago, mientras que los precios en Brasil y Argentina encuentran soporte frente a un eventual reacomodo en el flujo de la mercadería. Un tercio de las importaciones chinas provienen de Estados Unidos, por lo que podría producirse un desplazamiento de esta demanda a América Latina. Usualmente los precios de la soja fijados en la Bolsa de Chicago tienden a regir tanto para Estados Unidos como para Brasil y Argentina, pero una vez conocido este anuncio del arancel chino, los precios a los que vende cada país han comenzado obviamente a variar. Según datos presentados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en junio los precios de la soja estadounidense estaban ubicados en $365, mientras que los de la soja brasileña y argentina lo hacían o estaban ubicados en 386 y 382 respectivamente. Parece que es poquita la diferencia, pero llévenlo a toneladas. Los precios que perciben los productores de Estados Unidos decayeron 18% desde mayo a julio, más de lo que lo hicieron en el resto de los países. Hay quienes aseguran ahora que con esta situación los productores norteamericanos podrían entrar en quiebra generalizada, pues con estos precios no es suficiente para compensar sus costos de producción, aun cuando Trump haya anunciado que dará subsidios a sus productores buscando justamente compensarlos de esa caída del precio. Un tema muy interesante. Lo que parece un pronóstico positivo para los países de la región en realidad no lo es, porque los ingresos del sector del agro siguen concentrados en muy poquitas manos. En Argentina, el monocultivo de soja ocupa un 60% de la superficie cultivable y si agregamos a esto los monocultivos de maíz y algodón, hay un incremento del 15%, llegando a un 75%. En el contexto internacional actual, Argentina está iniciando negociaciones con China para tomar parte del mercado de harina de soja anteriormente ofertado por Estados Unidos. Según Oxfam, en el país, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del total del territorio argentino. El 99,06% restante controla apenas el 66,11% y el 84% de las concesiones para cultivar soja se encuentran en territorios indígenas.
La soja se convirtió en el principal producto agrícola nacional de Brasil al representar la mitad de la cosecha de cereales, leguminosas y oleaginosas y los mayores ingresos por exportación, 25.325 millones de dólares en 2016. En simultáneo, esta producción de soja ha fomentado la deforestación amazónica, aunque en una proporción inferior a la ganadería, que ocupa 50 a 70% de áreas recién deforestadas según estudios locales. Además, los cultivadores de soja, mayormente productores con grandes extensiones, dominan la política local y gobiernan según sus intereses, en desmedro de agricultores familiares, del ambiente y la salud pública. En Paraguay, si bien se trata de una actividad económica con participación en el 40% del PIB paraguayo, los ingresos obtenidos se encuentran tan fuertemente concentrados que, a su vez, en lugar de generar mayor provecho para la economía local, solo han impulsado el auge financiero e inmobiliario del país. El 80% del suelo cultivable de Paraguay está sembrado de soja. El 71,3% de esos mismos terrenos están controlados por el 1% de los terratenientes del país, según el informe Desterrados, Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina de Oxfam, así como ha sido expuesto en los propios censos agrícolas y con reiteradas denuncias de parte de las centrales campesinas paraguayas. En el país se trata de un negocio provechoso para la agricultura empresarial, beneficiada por toda clase de incentivos, exenciones fiscales y la carencia de controles sobre la normativa ambiental y laboral, pero que no genera ningún beneficio a los que trabajan la tierra con sus manos. No es rentable para la economía nacional, sí para los bolsillos privados que acumulan el gran negocio de la soja. Pese a ser la primera actividad económica de Paraguay, la siembra del grano apenas genera el 15% de los empleos, pero además es utilizada por grandes transnacionales como fuente recurrente para eludir responsabilidades fiscales. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.